¿Qué tal amigos? Buenas noches. Me presento, mi nombre es Christopher Lamy López. Actualmente estudio un doctorado en educación en la Universidad IEXPRO. Al igual soy docente en educación básica y pues como parte de las actividades que tenemos programadas en el doctorado, pues vamos a hacer un detalle eh, y vamos a detallar o por decirlo así, perdón la palabra, vamos como a hacer un análisis del sistema educativo mexicano, el cual vamos a ir tomando ciertas pautas y cómo es que el sistema educativo ha ido evolucionando y cuáles son las tendencias incluso hoy en día. Bueno, pues es bien sabido por muchos intelectuales, estudiosos y antropólogos en el tema de educación que a finales y a principios de este siglo, pues nuestro gobierno empezó a poner un poquito más de atención en la importancia de la calidad educativa y los mecanismos para su seguimiento. Es por eso que de tal modo eh, en el estudio de este se ve fortalecido y se hace una evaluación de calidad en la educación, que es donde se describe de manera general el desarrollo sociohistórico de los procesos del mejoramiento de la calidad educativa en nuestro país. Si hacemos una referencia sociohistórica de la educación desde sus inicios, pues sin duda tendríamos que remontarnos a nuestras grandes culturas prehispánicas, de las cuales bajo su contexto desarrollaron mucha magnificencia en ciencias como las matemáticas, la astronomía, la agricultura, pues, entre muchas, ¿no? Eh, a muchos intelectuales han llamado este tipo de formación como escuelas, por decirlo así, porque eran escuelas donde por excelencia niños y jóvenes pues se formaban a adquirir estos conocimientos pues necesarios para su vida, ¿no? Para la sociedad. En ellos no solamente se enseñaban cuestiones de ciencia, sino también se enseñaban eh, conocimientos morales, intelectuales, disciplinarios, siempre enfocados a la productividad de la sociedad. Nos dice también parte de lo que yo he leído, que durante ese tiempo la verdad que la educación pues siempre estaba enfocada, ¿no?, al contexto, pero la verdad yo pienso que sí era una educación mucho más profunda, en la cual no se iba acompañado siempre de muchos valores y muchos principios, los cuales hacían que esas grandes culturas, hablo de la maya, la azteca, prosperaron, ¿no?, hasta la venida de los conquistadores. Eh, en el tiempo de la conquista, si nos saltamos desde la época prehispánica a la conquista, pues entendemos, ¿no?, que los conquistadores traían una cultura basada en el agrarismo, en la religiosidad, sobre todo en esa, ¿no?, en la segunda, en la religiosidad, los cuales llegaron con ansias de riqueza y con una amplia experiencia en la conquista y colonización de pueblos. En este momento es donde se dan las distintas mezclas culturales como sociales. Recordemos aquellas famosas castas, ¿no? Indios, españoles, negros, y las mezclas que se empiezan a dar de eso, de esas, por decirlo así, intercambio cultural o intercambio hasta cierto punto también intelectual. Pero siempre la primer finalidad de los conquistadores sobre los conquistados fue imponer su modo de vida, sobre todo en la cuestión de la fe, ¿no? O sea, ellos vinieron con tal de que todo lo que se había aprendido
siempre lo tomaban del lado religioso, el cual era satanizado, por decirlo así, y esa parte, lo que ellos enseñaban, pues solamente era su doctrina, ¿no? Pero más entendemos muchas personas que lo que se supuestamente se enseñaba de doctrina era más bien un sometimiento tanto moral como espiritual, para así poder tener un control de explotación que duró alrededor de más de 300 años, en la cual pues no eran tan necesario que supieras leer, que razonaras, que pensaras, simplemente con el hecho de que se te dijera, con el hecho de que tú lo que se te enseñaba en la religión, con que tú aprendieras el idioma era más que suficiente. De ese punto nos vamos a otro punto, la verdad, muy que yo le llamo desde el tiempo de la colonia al México posindependiente, porque en el México independiente, por eso hablo, ¿no?, del posindependiente, se puede, ahí sí podemos decir que se puede considerar como el inicio de la historia de la educación institucional, si bien es de manera aislada y mostrando apenas intentos organizativos, porque la verdad en esos tiempos eran intentos organizativos de la educación, que solamente estaban enfocados a la nobleza, o estaban enfocados a ciertos puntos de la sociedad, aquellos que se necesitaban controlar. Y a pesar que se dictaron disposiciones al respecto, se tuvieron un poco efecto concreto. Dicen en lo que yo he leído que es a partir de la promulgación de la Constitución de 1824 es cuando comienza a integrarse un proyecto político que implica la educación como instrumento de Estado, reflejando ya en ella aspiraciones sociales y económicas, así como sus intereses y orientaciones, de las cuales es decir, parte de su ideología. El sistema educativo mexicano, por decirlo así, en ese tiempo que no se le llamaba sistema educativo, pues no hubo como un gran avance, ¿no? Simplemente las ideas se tomaban de los intelectuales de Europa y aquí se replicaba. Pero pues como lo mencioné ahorita, muy pocas veces surgía el efecto que ellos querían que se esperara, porque pues la mitad de la población no sabía ni siquiera ni hablar ni escribir. O sea, al decir hablar es de que no había muchas comunidades indígenas que no dominaban el español, y mientras estos hacendados o los que controlaban ellos tuvieran todos esos conocimientos, pero al final para someter, para controlar, pues les daba igual si la gente podía aprender a leer y escribir, ¿no? Y como les digo, o sea, fueron pocos aquellos que fueron a Europa porque eran hijos de intelectuales, de gente apoderada, regresaban y a lo que esto era como una granja, ¿no? De la cual lo que se cultivaba, por decirlo así, o se engordaba era el ser humano, ¿no? Se lucraba con él. Pasando a otro punto, lo que es el porfiriato, pues ahí sí es una época de grandes contrastes, que se caracteriza por la bipolaridad, le puedo llamar, al momento de debatir si este periodo fue como el más bueno o malo referente a la educación. Por alguna parte tenemos, o sea, por una parte yo siempre he defendido esa parte de Porfirio Díaz, que la verdad fue un gobernador que sí estuvo mucho tiempo en el poder, pero durante ese periodo tenemos un innegable desarrollo que México sufrió en ese tiempo, con el auge sobre todo de la industrialización. Sabemos que él trajo el tren, trajo el telégrafo,
se empiezan a hacer las presas, se empieza, valga la redundancia, a industrializar el país, y pues la mayor parte en ese tiempo de la población vivía en el campo. Era de autoconsumo, eran muy pocas aquellas personas que vivían en las ciudades, ¿no? Y durante ese tiempo se empieza a industrializar el país, es donde empiezan a llegar más personas, y empiezan a incorporarse a fábricas, y empieza ese proceso, ¿no? Pues a lo educativo, pues no hubo, por decirlo así, un gran avance. Más que nada el avance fue como instructivo, que aquellos que dominaban en alguna fábrica, pues, tenían por lo menos el saber leer y escribir, era como algo elemental, pero para los grandes puestos, por decirlo, un puesto que llevaba cierta responsabilidad. Otro punto muy importante es, pasando del tiempo de Porfirio Díaz, nos vamos, por ejemplo, a las reformas que se hicieron a partir de José Vasconcelos. O sea, José Vasconcelos entendemos que fue también un gran intelectual, en el cual aportó, fue uno de los pioneros en la educación, y él pues forma, ¿no? Por decirlo así, la Secretaría de Educación Pública, de la cual ahí se empiezan a desprender la primer meta sobre todo era saber alfabetizar, que las personas aprendieran a leer y escribir, ¿no? Alfabetización. Bueno, eso es parte, ¿no? Como de lo que sucedió en la de lo que estábamos hablando, de cómo haciendo el análisis del sistema educativo. Ahorita pues les quiero comentar sobre qué pienso del sistema educativo de hoy en día, pero tenemos que hacer como referencia de cómo ha ido evolucionando desde hace unos años para acá. O sea, y yo considero perdón. Yo considero que la reforma educativa actual, o el sistema, parte del sistema educativo actual, después de haber realizado un análisis histórico, porque a lo que había mencionado antes, porque sí fue un análisis histórico de la educación, se vuelve conveniente referirse a las cuestiones que ponen en jaque a los docentes, sobre todo en la reforma pasada, que atribuye la responsabilidad de los resultados obtenidos y de la calidad educativa a la labor, de la cual no sabemos si es buena o mala, realizada por los docentes. La primera cuestión es que nuestro país utiliza un modelo educativo que se ha aplicado en muchos países del mundo, con características sociales y económicas diferentes a la de nuestra nación, por lo que considero que si comparamos algunos resultados obtenidos, será variable entre los países más desarrollados y que invierten mayor dinero en educación. De los resultados obtenidos en la evaluación internacionales estandarizadas, pues México obtuvo el lugar 48 de los 65 países, y en el último de los entonces 33 miembros de la OCDE está calificado, o sea, esta calificación evidencia las carencias que tiene la educación en nuestro país a nivel internacional,
porque se imaginan, de 65 países para estar en el 48, y siempre se nos ha criticado a nivel internacional que pues estamos al lado de un gigante, ¿no? Por decirlo así. Pero esta calificación, pues sí, nos evidencia de que nuestro país tiene muchas carencias en la educación. Sin embargo, existen enormes en el contexto que se desenvuelven los actores que intervienen en el proceso educativo. Desde la situación que se viven los alumnos en sus hogares, estamos hablando del ingreso, permanencia en el servicio de los docentes, hasta la infraestructura, cobertura de los centros escolares. Creo que todos estos son factores primordiales que influyen en el desempeño y los resultados obtenidos. Otro de los motivos que ha generado debate en el gremio magisterial es la evaluación docente, que durante un tiempo la verdad tuvo muy estresados o en el que pensar a muchos docentes. Y esto es decir, ¿no?, que fue enfocada hacia el establecimiento de criterios para alcanzar la calidad a través de la idoneidad del profesorado. Es por eso que más se considera más una reforma laboral que educativa, porque las modificaciones, por ejemplo, al artículo 3 constitucional, condicionan el ingreso y permanencia de los maestros en servicio. Dice el artículo 14 de la Ley General de Servicio Profesional Docente, en la cual se estipula que la creación de dimensiones, perfiles, parámetros e indicadores que definen el desarrollo profesional de los maestros, mucho se ha exigido a los educadores evaluar de manera formativa a los alumnos, en tanto que las evaluaciones para la permanencia de los maestros, también considerada diversas etapas y aspectos para la permanencia, como es el informe de cumplimientos y responsabilidades, expedientes de evidencias, examen de conocimientos y planeación didácticas argumentadas. Sin embargo, pues estas evaluaciones docentes aún no convencen de ser la manera más indicada para resolver las problemáticas educativas dentro del sistema educativo mexicano. Por ejemplo, desde mi postura personal, difiere los argumentos que siempre ha dicho la autoridad. Primero, porque se le atribuye una mayor importancia. Siempre he creído que se le atribuye una mayor importancia a los resultados obtenidos de un examen escrito, que pone a prueba los conocimientos sobre el currículum actual, que a las estrategias y actividades desempeñadas dentro del aula, siendo estas evidencias más enriquecedoras que el conocimiento de enseñanza-aprendizaje. Segunda, yo considero que la permanencia del docente en su labor cuando los instrumentos de evaluación son de poca calidad. Con esto me refiero a que en diversas sedes pues no se cuenta con herramientas adecuadas para la evaluación, y hablando que estamos ahorita en el siglo de la información, no se cuentan, hablando desde el contexto educativo y de lo que quiere imponer los modelos educativos de hoy en día, no se cuenta a veces ni con una computadora, no hay ni siquiera luz eléctrica, el tiempo a veces para analizar, leer, responder los cuestionamientos es insuficiente. Aproximadamente a veces nos podemos llevar, creo que toda una semana sin que podamos tener como más que nada el alumno referente a esos temas. Yo lo he puesto que ahorita pues sí, lo que hace el docente es alfabetizar, es enseñar, y a veces tenemos que doblegar una de esfuerzos porque en la comunidad nos encontramos que no hay luz,
no tenemos ni siquiera estas herramientas, y lo que pues nosotros de otra manera tenemos, vamos y enseñamos a pasos forzados a lo que se puede. Tercero, ¿no? Tercer punto, perdón. Realizar la evaluación en un solo día va a veces como en contra del siempre querido, del modo fisiológicamente correcto, a veces hasta de nuestro cuerpo, llevando a fatiga. A veces cuando uno está todo el tiempo haciendo examen, creo que fatigas a veces a la persona. Bueno, como parte, ¿no?, de una conclusión mía, pues se puede analizar de lo que vimos ahorita en los antecedentes históricos y las narraciones desde muchos puntos de vista, desde los puntos que hemos visto. Rescato pues algunas conclusiones respecto a lo mío, a mi sentir docente. Primeramente, pues la gran importancia de que a la educación siempre se le va a conferir los intereses políticos e ideas privatizadoras de la educación, que siempre se van a sobreproponer incluso a las necesidades reales de la educación. Segundo, la profesionalización docente representa un logro en la capacitación. Sin embargo, en la actualidad está muy vinculada a la preparación para la aprobación de la evaluación docente. Es decir, que para seguir dentro del servicio profesional docente. Tercero, México, nuestro país, es un país inequitativo. Considero que antes de hacer comparaciones globales se requiere evaluar los contextos sociales, económicos y culturales. No es lo mismo Chiapas que Monterrey, definitivamente. La educación en México no debe centrarse en responder una prueba estandarizada, sino en las interrelaciones y empatía entre alumnos y maestros, para así identificar procesos de aprendizaje y aspiraciones de un docente integral. Considero que la prueba estandarizada contradice lo que propone la reforma educativa, porque en su aplicación no hay distinciones respecto al contexto cultural, nivel socioeconómico o procesos de aprendizaje de cada individuo, y los resultados son generalizadores. ¿Y de quién sería la culpa de los resultados reprobatorios? ¿De los docentes? ¿De los padres? ¿Del gobierno? Sin reflexionar, ¿no?, obviamente, sobre las condiciones de desigualdad en la que siempre se ha encontrado en nuestro país. Pues bueno, compañeros, esto es toda mi aportación. Espero que les sirva de algo. Y pues nuevamente, mil disculpas si en algunas cosas como que no aclaré mis ideas. Les digo, soy nuevo en esto y vamos a ir mejorando poco a poco, ¿no?, en cómo ir encajando un poquito más de las ideas y tener un panorama más amplio. Pues bueno, yo me despido, compañeros, que tengan buenas noches. Adiós.